pues quisiera saludarlos, decirles que algunos profes están aquí presentes el día de hoy. Voy a estar acompañando la web y moderando la web junto con la profe Ángela Patricia. Entonces, la dinámica del día de hoy, pues la profe Ángela Patricia va a iniciar. Vamos a ver toda la unidad 2 que está relacionada a psicología de la salud, ¿cierto? Entonces, la primera web, si recuerdan, fue todo lo relacionado a psicología clínica, donde les enseñaron parte de evaluación psicológica, estudios de caso, y hoy vamos a ver todo lo referente a la psicología de la salud para que aprendamos a diferenciar estos dos campos, ya que muchas veces hay un poco como de confusión y es muy importante que en este punto donde ustedes se encuentran puedan empezar a diferenciar y a saber cuál es el campo de la psicología clínica y cuál es el campo de la psicología de la salud y qué los diferencia. Entonces, mi profe Ángela, ¿tú ya estás lista? Bueno, entonces voy a ir compartiendo pantalla mientras la profe me pueda contestar. Y tranquilo que yo sé que es mi culpa, no es la suya. Es la mía. Por favor, silenciar los micrófonos. Profe Ángela, ¿me estás escuchando? Tengo que hacer como una proceso de intención, de acción. Me indican, por favor, si ahí ven la pantalla, ven la presentación. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ok, listo. perfectamente. Profe Ángela, ¿ya estás con nosotros? Yo trabajo primordial frente a estamos logrando. No te escucho. Profe, hola. Ah, sí, ya está por acá la profe. Ya la veo ahí en cámara. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Y, profe, se te escucha un poquito bajito. No sé si soy solo yo. ¿Ahí me escuchan mejor? Exacto, sí, señora. Ahí te escuchamos mejor. Listo. Muchas gracias. Bueno, qué pena la demora. Estaba en otra reunión pequeñita, pero ya continuamos aquí. Bueno, chicos, entonces, con respecto a todo el abordaje de de este proceso que estamos conociendo entre la psicología clínica y de la salud, vemos que la historia hace gran parte
de importancia frente a todos los procesos, sobre todo cuando hablamos de un área tan importante y científica como es la psicología. Con respecto a la psicología de la salud, es muy importante ver que la evolución ha sido muy significativa, ¿sí? Ha pasado de ser vista como una parte de psicología clínica nomás a tener un enfoque muy propio e interdisciplinario. ¿Eso qué indica? Que nos quedamos corticos solo trabajándolo desde el punto de vista clínico, ¿sí? Si a ustedes les gusta mucho el trabajo con respecto a la psicología clínica, ustedes se van a dar cuenta que pareciera que fuera algo como muy inherente entre los dos procesos, y aunque son inherentes, sí tienen campos disciplinares muy interactivos y también propios. Con respecto a la historia, podemos decir que gran parte de lo que se ha creado desde la psicología aplicada lo podemos revisar desde un punto de vista desde las ciencias sociales, ¿no? Y psicosociales, y adicionalmente pues remontan unos antecedentes desde siglos atrás, ¿sí? Nosotros podemos comprenderlo desde los antecedentes antiguos de los griegos. No sé si alguno de ustedes me podría comentar quién fue la primera persona que habló desde la psicología. ¿Quién fue el primer, no sé, por decirlo así, filósofo? Porque recuerden que venimos desde el área de filosofía, ¿sí? ¿Quién fue la primera persona o autor que habló acerca de la psicología? De casualidad, Sócrates, Platón. Muy bien, ¿cierto? Entonces, Sócrates venía hablándonos desde hace mucho tiempo de psicología y desde ahí vienen varios postulados importantes. ¿Listo? Siguiente, por favor. Em, bueno, esto es del siglo XIX, pero ya les voy a comentar. Si quieres, pasa a la siguiente, profe, qué pena. Listo, entonces estamos hablando que Aristóteles y Sócrates han sido las personas que más han hablado y han escrito sobre la mente. Y finalmente también encontramos la psicología filosófica, que es basada en esa reflexión teórica, ¿sí? Y que gracias a ella también podemos estar hablando que hay una psicología científica basada en métodos experimentales. Esta separación permitió que nos diéramos cuenta de que hay un análisis importante desde una reflexión conceptual y otra que sencillamente habla desde esa psicología científica que sí nos ha costado bastante en poder construirla, ¿no? Empezamos desde la forma en que se construyeron las pruebas psicológicas y demás, que fueron gran parte importante de este proceso. Siguiente. Entonces aquí hicimos un dibujito muy importante donde se habla de Galton, hablamos de que también entra William Wundt, ¿cierto? Con la psicología experimental, que nos ayuda a mirar cómo se separa de la psicología de la filosofía, ¿cierto? Y finalmente también hablamos de Cattell, Binet y Wegner, que ellos contribuyeron bastante en todo el tema psicométrico y en lo que llamamos psicología psicométrica o psicometría, ¿sí? Eso permite que nosotros también tengamos ese abordaje interesante de que empieza a desprenderse desde esa filosofía, desde esos conceptos muy, muy, muy meramente teóricos, a tener una consolidación mucho más importante frente a lo que podemos llamar ciencia, ¿sí? Adicionalmente, pues hasta hoy lo trabajamos no solo en procesos de selección, sino también en procesos evaluativos clínicos, como es la construcción, ¿cierto? O la validación de una prueba de personalidad, una prueba para evaluar conceptos emocionales y afectivos frente a diversas patologías que pueden estar presentando las personas. También encontramos que, ya hablando un poco desde la transformación del modelo biomédico del enfermar, por decirlo así, nos damos cuenta que estos son los primeros pinitos de la psicología de la salud, ¿sí? Entonces estamos hablando que este tipo de campo facilitó muchísimo la conversión de la ciencia de la psicología de la salud, ¿cierto? A comienzos más o menos del siglo XX, donde en este momento predominaban más las enfermedades infecciosas y que daban un enfoque un poco más biomédico. Adicionalmente se hablaba de los agentes causales, que es específicamente que cada enfermedad tiene una causa única y específica, ¿cierto? Entonces hablábamos de esa causa y finalmente también encontrábamos que cada enfermedad presenta síntomas y signos propios. Cuando hablamos de un síntoma, hablamos de lo que subjetivamente la persona nos está comentando, ¿sí?
Entonces, no, yo tengo la sensación de que me voy a desmayar, que tengo vértigo, ¿sí? Son síntomas que la persona nos va comentando. Pero un signo, la diferencia es que nosotros tenemos una parte cuantitativa que nos está diciendo que la persona sí está presentando eso. Por ejemplo, que nosotros podamos medir la fiebre en una persona y me diga cuántos grados tiene. Ese es un signo. Entonces, eso era lo que permitía desde el modelo médico poder hacer un diagnóstico específico y claro de este tipo de cosas. Hay algunas contribuciones desde la epistemología, ¿cierto? También de la teoría general de los sistemas, la cibernética, ¿sí? Que también postulan los modelos alternativos o biomédicos con unas premisas muy importantes, ¿sí? Estamos hablando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces vamos con la siguiente. Entre lo psicosocial encontramos estos modelos explicativos de la salud, que es el pensamiento contextual, pluralista y dinámico. ¿A ustedes qué les da a entender estos tres conceptos? ¿Qué es algo contextual, pluralista y dinámico? ¿Sí? Que es el proceso cambiante. Es un proceso que no es estático y adicionalmente integran bastantes determinantes biológicos, sociales, culturales y económicos que pueden dar una explicación clave a la salud. ¿Listo? También tenemos un pensamiento interactivo y multicausal, precisamente porque puede tener varias causas. Estamos hablando que la enfermedad es un resultado de una combinación de múltiples factores, ¿cierto? Y que actúan simultáneamente. No podemos decir que actúan de manera separada, sino que son simultáneos. También hablamos del emergentismo. El emergentismo habla de que básicamente es una teoría que nos permite que evidenciemos que los fenómenos son complejos, ¿sí? Entonces hablamos que la salud mental no es un tema separado de algo, sino que adicionalmente la conciencia y las enfermedades complejas surgen a raíz de esa interacción de componentes físicos, pero también contextuales. También comenzamos a ver un pensamiento holístico. Esto es algo que me gusta mucho trabajar con pacientes cuando estamos en el tema de la psicología clínica y de la salud, es que es un enfoque integral, ¿sí? No podemos ver a una persona desde un ser humano como una unidad separada, sino como una unidad total. Y en ese orden de ideas hablamos que desde esa rama trabajamos la parte física, la parte mental, la emocional, la social y también la espiritual, que hace parte demasiado importante dentro de los procesos del ser humano. Y finalmente encontramos el evolucionismo, ¿sí? Esta parte habla y trata de que la medicina es evolutiva, ¿sí? Y claramente explica una enfermedad, no solo por las causas inmediatas que las podemos evidenciar, sino también por una historia evolutiva del ser humano. Cuando hablamos de la medicina conductual, hablamos que desde el enfoque conductual se hizo un gran énfasis en 1973 de la técnica biofeedback, ¿sí? Que era también una de las técnicas más utilizadas de la época y finalmente encontramos que esta área interdisciplinaria pues se comprometía mucho en el desarrollo de conocimientos, de técnicas y tecnologías hacia la ciencia biomédica. Sin embargo, aquí la biomédico se mezcló con lo conductual con el propósito de poder abarcar la salud y la enfermedad con la aplicación de ciertas técnicas para poder prevenir y diagnosticar y generar rehabilitación. Acá estamos hablando de un contexto mucho más amplio. Hablamos de ya la palabra rehabilitación. También encontramos la psicología comunitaria que se impulsó a partir de los años 70, que adicionalmente se construyó como base de un estudio que se relaciona acerca de los problemas mentales con la parte sociocultural de la persona. Hablamos de la parte económica, nivel cultural, el ambiente, la familia, entre otros factores que hacen, digamos, de manera contextual un impacto significativo dentro de la persona. También se resalta la necesidad de la prevención primaria, ¿cierto? Esa intervención en situaciones de crisis y el fortalecimiento de la capacidad de la comunidad para planificar un propio cambio específico dentro de ese lugar donde habita la persona. También hablamos de que ya después de ver todos estos modelos hay un surgimiento de la psicología de la salud,
Esta nueva disciplina es muy interesante porque se centra bastante en el estudio de los problemas de la salud, pero especialmente los crónicos, ¿cierto? Cuando hablamos de problemas de la salud, especialmente crónicos, hablamos de enfermedades que no tienen una cura, sino que estamos trabajando en posiblemente en ese tratamiento, ¿no? Entonces, hablamos de los tipos de cáncer, hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión, que son enfermedades que pueden ser prevenibles, ¿cierto? Y que para eso también surge desde la promoción y prevención en salud. Hablamos también de la rehabilitación a los pacientes desde una perspectiva no solo física, no solo del lenguaje, sino también neuropsicológica, que entra gran parte y una área interdisciplinar interesante frente a estos procesos. Y también estos métodos científicos reconocen que la conducta humana hace gran énfasis en esa interacción, por decirlo así, de factores biológicos y sociales, que es un elemento supremamente importante para la aparición y evolución de las enfermedades. Sí, todo también depende de los hábitos, del comportamiento, de la cognición, que ya vamos a ver más adelante, que hacen gran parte interesante de ver este proceso. Se produce un cambio importante, ¿no? Entonces ya hacemos una separación de las ciencias psicosociales, que solo se aplican con conocimientos a la salud, sino que ahora entra a ser parte fundamental de las ciencias de la salud, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente. Bueno, según Taylor, pues la psicología de la salud abarca varias cosas. Ese estudio de los factores psicológicos en la promoción y mantenimiento de la salud. No solo nos enfocamos en eso, sino también en la prevención y tratamiento de enfermedades, como lo venía diciendo anteriormente. También hace una investigación importante sobre la etiología, ¿sí? Esas causas y correlatos de la salud y la enfermedad. Y finalmente, ¿cuál es el impacto dentro de las instituciones de salud y los profesionales en las cuales se puede estar desarrollando el comportamiento del paciente? Si nos damos cuenta, no solo vemos al paciente como un ente, sino vemos que tiene interacción con muchísimos otros factores que pueden llegar a estar relacionados con su calidad de vida. Uno de los enfoques principales, ¿sí?, que podemos estar abarcando, según Weinman, es que la psicología de la salud se centra en unos aspectos supremamente importantes y claves que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es que los comportamientos son factores de riesgo para la salud. Entonces, si yo no tengo unos buenos hábitos, probablemente esos comportamientos pueden generar un impacto importante dentro de tener algún tipo de predisposición de alguna enfermedad. El mantenimiento de la salud mediante hábitos saludables, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando que no solo es un comportamiento, sino también mantener el comportamiento que queremos instaurar por medio de los hábitos. Adicionalmente, las creencias, ¿sí? Algo supremamente interesante que se estudia si lo quieren evaluar desde Skinner, hablamos que las creencias se aprenden a raíz del lenguaje. Y el lenguaje permite que nosotros podamos aprender por regla verbal. Si en mi casa yo tuve la creencia de que las frutas y verduras o que ciertos hábitos de alimentación no estaban dentro de las garantías porque no se consideraban importantes, muy probablemente yo adquiera esos pensamientos sobre mi salud y sobre la posibilidad de adquirir una enfermedad, ¿sí? Entonces recuérdenlo, Skinner era muy sabio en decirnos varias cosas frente a esas creencias, o si no desde modelos contextuales mucho más mediacionales, perdón, estamos hablando de unas posturas más. Por ahí. Hasta, por favor, apaguen los Acá micrófonos. en este cajón. Gracias. Podemos estar hablando de Albert, Beck y Ellis, que también nos ayudan a entender un poco más el tema de las creencias y de los pensamientos. Finalmente encontramos la comunicación entre el profesional de la salud y el paciente. ¿Sí? Es muy importante dentro de esta rama mirar de qué manera esa comunicación influye en la adherencia de los tratamientos. Comúnmente hay personas que no se adhieren bastante y es por la falta de información sobre su enfermedad y asimismo la falta de red de apoyo, ¿sí? Entonces no es muy sencillo ver que sean muy adherentes a los procesos, que ellos no tengan la posibilidad de poder elegir muy bien su tratamiento. Entonces es clave que dentro del rol de psicología de la salud se pueda establecer esos medios de comunicación para lograr ese propósito. También el entorno en el que se desarrolla el tratamiento. Aquí es donde nosotros entramos a hacer una parte supremamente importante en esas adherencias
Y sobre todo lo hablo desde el punto de vista de trabajo que realizamos con el paciente crónico, ¿sí? Nosotros tenemos que generar esa resiliencia en el paciente para que pueda hacer un trabajo exitoso, ¿sí? A veces el tema de dar un diagnóstico clínico evidenciado por un cáncer hace que la persona crea que se va a morir, pero no todos los cánceres son agresivos, no se pueden trabajar de la misma manera, ¿sí? Y el entorno, tanto de familiar como de la misma clínica o centro de salud donde recibe el tratamiento, generan importantes impactos dentro de su estado emocional y de cómo se desarrolla el tratamiento. Finalmente encontramos el afrontamiento de la enfermedad y la discapacidad. Aquí juega un papel importante las estrategias de afrontamiento que tenga la persona para poder enfrentar esas situaciones de crisis, ¿sí? Y eso creo que es algo fundamental que se debe trabajar desde el inicio con el paciente para que sean mucho más funcionales y nos pueda ayudar en ese plan de manejo. Encontramos también un enfoque comunitario y preventivo, ¿sí? Aquí hablamos de que este enfoque, que va mucho más hacia lo social y a la prevención, contribuye a que nosotros estemos mucho más enfocados frente a todo lo que requieren los grupos sociales de apoyo, ¿sí? Entonces hablamos de un trabajo con contextos comunitarios, esa prevención y promoción en salud y enfermedad, y finalmente, cómo podemos integrar, de una manera mucho más eficiente la forma de trabajo, ¿sí? Entonces hablamos que no solo trabajamos desde la parte individual, sino también trabajamos desde la parte comunitaria y grupal para poder prevenir y promocionar estos servicios. No sé quién tiene el micrófono prendido. Eso yo estaba revisando, pero no veía. Gracias, profe. Bueno, finalmente también encontramos que a raíz de todos estos cambios y modelos que hemos visto hasta el momento, hay un nuevo paradigma de la salud. Encontramos que se consolida como un modelo integral, ¿cierto? Humanitario y holístico, que era lo que hablábamos al inicio. También basado desde un modelo biopsicosocial que no retira de ninguna manera los procesos biológicos, psicológicos y sociales en los que puede entrar en interacción la persona. Y finalmente lo reconoce como un paradigma que eh, considera que la salud y la enfermedad son procesos complejos que requieren integración de múltiples disciplinas. Dentro de los procesos de psicología clínica, nosotros no podemos trabajar solos, ¿sí? Tenemos que empezar a mirar de qué manera integramos a otros profesionales del servicio, sobre todo en las enfermedades crónicas. Hablamos que si necesita terapia física, que si necesita terapia fonoaudiológica, que si necesita neuropsicología, fisiatría, son procesos que también nos ayudan a contribuir para mejorar la calidad de vida de la persona y asimismo poder mejorar ese programa de salud que requiere la persona. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? ¿Algún aporte? No todos al tiempo. No, profe, todo muy claro, muchas Todo gracias. claro, profe. Listo. Entonces vamos con los modelos explicativos. Bueno, estos modelos explicativos de salud ayudan a que proporcionemos una información mucho más clara, ¿sí? Y que utilicemos este modelo, que es uno de los más utilizados para la explicación y predicción de una gama amplia de comportamientos de la salud que son interesantes de evaluar. El primero es que se utiliza para evitar o disminuir comportamientos de riesgo. En este caso se utiliza mucho para el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Nosotros también debemos que darnos cuenta de que las sustancias psicoactivas vienen a ser una situación muy compleja a nivel social y de salud pública que tenemos que empezar a revisar, ¿sí? Se ha incrementado muchísimo el consumo de sustancias. Adicionalmente, podemos darnos cuenta de que surgen nuevas sustancias todos los días y que nos estamos atravesando a una situación muy fuerte a nivel social, porque ya de tener unos síntomas o signos importantes al inicio, por ejemplo, el consumo del THC, que es la marihuana. Ahora vemos que la marihuana es sintética y puede tener otro tipo de comportamientos en la persona, como episodios psicóticos, entre otros. Entonces, hay que evaluar, ¿sí? De qué manera se puede mitigar esa disminución, por decirlo así, de riesgo de comportamientos de consumo de sustancias. También lo utilizan para instaurar o aumentar comportamientos protectores. Entonces, esto lo vemos mucho en empresas o cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas.
encontramos que se utiliza muchísimo en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo con los elementos de protección personal, los hábitos de vida saludable, el incremento del ejercicio, la prevención de consumo de sustancias, entre otros. Hay unos elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta que son constituyentes y es la susceptibilidad percibida. ¿Esto qué quiere decir? Es esa probabilidad o vulnerabilidad percibida de padecer una enfermedad. Aquí tenemos varias cosas. Es lo que llamamos en psicología clínica como los predisponentes conductuales, ¿sí? O predisponentes biológicos. Entonces, ¿qué tanta probabilidad tengo de poder sufrir una enfermedad? Porque tal vez viene de herencia, ¿cierto? La probabilidad de haberse afectado por enfermedad o de no Puede recibir. ser que nosotros tengamos muy en claro que alguna enfermedad que viene de mis abuelos, mis padres, puede haber una susceptibilidad que yo la pueda desarrollar. ¿Cómo se puede detener? ¿Cierto? Sabiendo que cada vez que yo voy a una consulta de medicina, no sé si a ustedes les ha pasado que le preguntan en su casa, su familia ha tenido algún tipo de enfermedad crónica. Es exactamente eso, darnos cuenta de que sí tenemos una vulnerabilidad y cómo podemos atacarla, ¿cierto? Muy bien, esos antecedentes. También tenemos la gravedad percibida. Devuélvete un poquito, mi profe. Esa gravedad percibida también tiene que ver muchísimo que con esa subjetividad que tienen las personas de verse afectado por una enfermedad, pero no de querer recibir un tratamiento, ¿sí? A veces la gravedad se considera que no es algo como muy importante, que tal vez dejamos pasar síntomas relevantes y por eso hay aumento de enfermedades como el cáncer que pudieron haberse parado a tiempo, haberse hecho un tratamiento adecuado, pero que muchas personas optan, ¿cierto?, por dejar pasar esos síntomas importantes y se deja de lado la gravedad de esos síntomas. Ahí sí vamos con la siguiente. Costes y beneficios percibidos, ¿sí? Entonces acá hablamos de cuánta estimación tiene la persona económicamente para realizar una acción en salud, ¿sí? Algo que pasaba mucho cuando yo trabajaba en clínicas y hospitales era la percepción de que no iban al médico porque si tenían algo grave no tenían cómo pagarlo, ¿sí? Entonces esos costes y barreras que implican esto y adicionalmente en la salud actual, sobre todo en nuestro país, en el cual los gastos económicos tienden a ser un poco más altos porque no se están entregando los medicamentos, porque pasa X y Y situación que hace que sea muy difícil proceder a esos efectos, ¿sí?, que puede traer en la salud de la persona. Vemos colas interminables para acceder a servicios médicos y también acceder a medicamentos que requieren las personas. Entonces, acá vemos que esto puede generar también unas barreras importantes y elementos que se tienen que tener en cuenta. También hay unos factores modificadores. Estos son factores culturales, sociodemográficos, psicológicos, que pueden llegar a influir sobre las conductas de salud. Acá lo que nosotros hacemos es que ingresamos a realizar psicoeducación a los familiares o a comunidades de la importancia de las acciones de promoción y prevención, como ustedes bien lo escribieron dentro del chat, con el propósito de que se mitiguen, ¿cierto?, esa posibilidad de que surja la enfermedad y que adicionalmente dentro de los procesos individuales para los tratamientos crónicos, la familia sea un factor muy protector frente a cada uno de ellos y todas las decisiones que se deben tomar a raíz del estado actual del paciente. Vamos con la siguiente. Vamos avanzando, mi profe. Así. Listo. Si quieres, vamos con la siguiente. Quiero mostrarles aquí, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, acá estamos hablando de una campaña muy importante, ¿cierto? Ustedes siempre han visto, creo que esto es algo supremamente normal, que veamos que en octubre siempre se celebre la lucha contra el cáncer, ¿no? ¿Por qué escribe con mayúscula cuando no es? Sopa no es nombre Me de colaboran persona. con cerrar sus audios, por favor, gracias. Bueno, si una mujer está convencida de que hay una percepción de amenaza potencial, ¿cierto?, a cáncer, una invitación a una campaña de detección precoz podría ayudar a que
pueda tener una posibilidad de que se mitigue que pueda desarrollar esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, este tipo de campañas hacen que nosotros también, como psicólogos de la salud, podamos utilizar este tipo de información para que la persona pueda llegar a tener un acceso mucho más rápido de salud, ¿sí? Que si de pronto hay antecedentes y que haya esa percepción, no uno de gravedad o dos de susceptibilidad, puedan llegar a acceder mucho más rápido a este tipo de detecciones que contribuyen a poder mejorar el tratamiento. Vamos con la siguiente. Hay una tarea muy interesante que también traíamos el día de hoy en la teoría de la acción razonada y la conducta planificada, que tiene mucho que ver con las campañas. Este tipo de teorías, ¿sí? Fueron desarrolladas para explicar un poco más el comportamiento social de las personas, ¿cierto? Específicamente dentro de los ámbitos de salud. ¿Con el propósito de qué? De poder mirar de qué manera estas prácticas determinan conductas de salud. Cuando hablamos de conductas de salud, hablamos que los chequeos médicos son muy importantes, pero ¿qué es lo que hace que la persona tome un chequeo? ¿Qué es lo que hace que la persona cuide de manera más que otras, ¿cierto? Su propia salud y bienestar. Entonces, esta tarea de la acción razonada habla muchísimo acerca de cómo esas conductas generan acciones protectoras para la prevención de la enfermedad. Vamos con la siguiente. Este tipo de intención de la conducta planificada, estamos hablando de que se media por dos factores, uno personal y el otro de carácter social o cultural. Cuando hablamos específicamente de un factor personal, es la actitud que tiene la persona frente a la conducta. ¿Cómo así? Es como el juicio que ella genera y que emite entre considerar si es bueno o malo llevar la acción específica que quiere, ¿sí? Entonces, puede ser que para unas personas el coste emocional sea mucho más alto que para otras o que tengan otro tipo de factores que hacen que ese juicio, sí, se pueda emitir de alguna u otra manera. Ya les voy a explicar con más detenimiento de qué trata. El segundo determinante es esa percepción que tienen las personas acerca de las presiones sociales, ¿sí? Entonces, a veces nosotros actuamos y no sé si ustedes recuerdan que también somos seres muy sociales, aprendemos también a nivel de observación y por presión social y hacen que estas personas se intenten interesar o hacer algo específico cuando creen que otras personas también lo deberían hacer. Bien, entonces vamos a explicar este cuadrito. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Acá hablamos de las actitudes sobre el comportamiento, ¿cierto? Hay dos tipos de formas de actuar. Un control percibido de la conducta, una norma subjetiva y unas actitudes o normas que nos permiten establecer el comportamiento. Cuando hablamos de actitudes, ¿cierto? O de comportamiento, recuerden que no lo podemos separar, sino hay conductas públicas y privadas y que por eso se ve de manera holística, ¿cierto? A la persona. Entonces hablamos de pensamientos, sentimientos, una predisposición para llevar a cabo la conducta de interés, una convicción personal sobre el comportamiento propio. ¿Esto qué quiere decir de esa convicción personal sobre el comportamiento propio? Es esa necesidad, esa introspección que tiene la persona de poder llevar esa conducta de interés porque genera una recompensa, ¿sí? Adicionalmente, esta norma subjetiva hace que de alguna u otra manera esa presión social pueda llegar a contribuir al comportamiento o la condición de interés, ¿sí? Si ustedes entran a hacer su práctica, muy probablemente tengan unas normas subjetivas desde la presión social para poder realizar ciertas acciones, ¿cierto? Por ejemplo, en un lugar de trabajo no podemos consumir sustancias por la presión o grupal o las categorías de reglas que tenemos, ¿cierto? Eso también media mucho el tema de las creencias acerca de lo que podemos o no podemos hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una importancia relativa que la hiere acerca de la influencia de las actitudes hacia el comportamiento y lo que se establece como norma, ¿cierto? Se supone que cada uno de nosotros tenemos y estamos diseñados a partir de un resultado del comportamiento de interacción que tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia, con la cultura y hace que de alguna otra manera se genere un control percibido que es la autoeficacia,
¿sí? Hace parte de los autoesquemas y es un tema muy interesante que también me gustaría que profundizaran, que se trabaja desde la psicología clínica y de la salud, y esos autoesquemas, entre esos hace parte de la autoeficacia, que es la capacidad de hacer un comportamiento o controlar los acontecimientos que afectan en nuestra vida. Bien, entonces todos estos factores hacen que se involucren frente a la conducta planificada y la acción a tomar alguna determinación específica dentro de un proceso de salud. Vamos con la siguiente. También existen unos modelos y teorías de autorregulación del comportamiento que tienen mucho que ver con lo que ya hemos estado hablando a lo largo de la sesión de hoy. Estos modelos tratan de integrar en una sola ecuación todos los factores que pueden llegar a predecir una probabilidad de que la persona realice o no un comportamiento determinado. Para eso tenemos varios modelos siguientes. Encontramos que las personas no tienen información acerca de que su comportamiento sea peligroso, ¿sí? Para la salud o por lo tanto no son conscientes del riesgo. Pasa mucho en el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando atiendo pacientes que tienen consumo, tienen leyendas y mitos urbanos en los cuales creen que la marihuana hace que se ayude con la concentración, que no tenga ningún riesgo, que porque es una sustancia que es normalizada y adicionalmente es natural, pues realmente ellos no tienen un acercamiento de lo peligroso que es consumir, ¿sí? Y toda la liberación que hace que la persona pueda llegar hasta tener un episodio psicótico o desarrollar una patología dual, como puede ser la esquizofrenia, ¿cierto? Entonces aquí vemos el desconocimiento, es parte importante de nuestro trabajo, en el cual contribuimos en procesos de promoción y prevención, la información de lo que se puede prevenir con el conocimiento. Hay otra parte que es que adquieren conciencia del riesgo y creen que otros también corren dicho riesgo, pero mantienen un sesgo optimista. Puede ser que no, yo no consumo tanto, ¿cierto? No lo hago todos los días. Entonces empieza a minimizar el riesgo, pero porque el otro lo hace más seguido y empiezan las comparaciones sociales, pueden minimizar ese riesgo. Pero en realidad es un sesgo que muchas veces no se cumple, sino que tiene también bastantes consecuencias para la salud. Reconocen su propia susceptibilidad y aceptan la idea de que la preocupación podría ser eficaz en su caso, pero aún no se han decidido a entrar en acción. Son personas que en esto llamamos con poca conciencia de enfermedad, ¿cierto? Que aceptan un poco la idea, pero que realmente no se han decidido a entrar a hacer algún tipo de conducta que pueda prevenir el consumo o la situación actual. Vamos con la siguiente. Deciden pasar a la acción, ¿cierto? Entonces hay otras personas que deciden tomar medidas importantes y ya llegaron a un diagnóstico de que tienen colesterol alto, cambian de dieta, ¿no? Entonces empiezan a tener unos hábitos de vida mucho más saludables a partir de una situación en la cual ya realizaron un diagnóstico específico. También hay otras personas que consideran que las acciones son innecesarias, por lo tanto no se movilizan a hacer algo. Hay otras personas que adoptan las precauciones, ¿cierto? Y no solo a reducir el riesgo, sino que pueden llegar a generar otro tipo de acciones que ayuden a contribuir a que esta condición se pueda disminuir. Y finalmente mantienen la precaución en caso de resultar necesario. Aquí es cuando hablamos que la implementación de un hábito se mantiene a lo largo del tiempo. Lo más difícil es poderlo mantener. Finalmente encontramos que el proceso de acción a favor de la salud tiene varias cosas. Muy bien, controles cardiovasculares, ese es un ejemplo supremamente importante, ¿no? Hablamos de que todos esos chequeos que nosotros hacemos y nos damos cuenta de que nuestro corazón está pudiendo conseguir, ¿sí? Una frecuencia normal porque ya me tomé el medicamento, porque estoy haciendo ejercicio más cardio y aeróbico, podrían contribuir. Muy bien. Finalmente también encontramos que este proceso de acción, ¿cierto? Considera que la adopción de precauciones o el cambio de hábitos de riesgo son supremamente importantes porque son vistos como procesos de autorregulación, ¿sí? Uno tiene que ver con el tema de la motivación, ¿no? Esa intención de cambio que queremos también surgir en las personas y el otro que es la acción de mantenimiento. Cambio y mantenimiento son lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí? La intención de cambio también se puede ver cuando hacen campañas masivas de vamos a trotar, que vamos a mejorar la salud cardiovascular con sesiones de aeróbicos todos los días. Eso motiva mucho, ¿sí? Y más cuando se desplazan a comunidades que muchas veces no llegan, ¿cierto? Esos elementos de promoción y prevención.
y que pueden ayudar a esas comunidades y a las personas. Vamos con la siguiente. Estas percepciones de riesgo incluyen también algunas percepciones de vulnerabilidad y la gravedad percibida de una enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces esas percepciones son distorsionadas y se reflejan desde un sesgo bastante difícil de manejar. Dentro de la gran parte de experiencia que he podido trabajar desde la psicología de la salud y clínica, muchas veces llegan cuando digamos que no podemos hacer mucho, ¿sí? Cuando ya el tema de la enfermedad, sobre todo en pacientes con cáncer, ya ha llegado a la metástasis, ¿sí? Por esa percepción errónea del optimismo frente a su situación de salud. Entonces, eso es muy importante de trabajar. Se trabaja desde los signos y síntomas que pueden llegar a desencadenar una enfermedad, ¿cierto? De que no los dejen pasar, de que sean identificados de manera oportuna, pues obviamente puede salvar la vida de la persona. Vamos con la siguiente. Muy bien, la de detección temprana, sí, prevención temprana, sí, se puede hablar desde esa postura. También encontramos la teoría de la acción social, sí, que esta fue propuesta por Edwards en 1991, donde se considera que los problemas más, digamos, que se presentan como de manera más frecuente dentro de la salud pública es la baja adherencia a los tratamientos, ¿cierto? Vemos personas que comenzaron con un tipo de enfermedad, pero ya llega la comorbilidad, ¿cierto? Y es la presencia de 2, 3, 4, 5 enfermedades diferentes. Entonces hablamos que cuando no hay una buena adherencia, puede desencadenar otro tipo de situaciones que pueden llegar a generar un impacto muy fuerte en la persona, ¿sí? Por eso es tan importante las campañas de carácter preventivo. Adicionalmente, esta propuesta teórica habla de que esos procesos de interacción social, de esas capacidades generativas del pensamiento pueden ayudar a que nosotros pudiéramos integrar de alguna u otra manera esos cambios masivos, ¿cierto? Y hablo entre las poblaciones o comunidades, ese mejoramiento en su capacidad para identificar esos niveles de riesgo. Vamos con la siguiente. Finalmente encontramos que esta teoría también plantea este cambio de comportamiento y de mantenimiento dentro de esos determinantes que pueden ser vistos desde los hábitos, ¿sí? Adicionalmente, se puede ver desde una estructura causal que une también estos procesos de cambio personal y de ambientes interpersonales que puedan llegar a generar influencias organizacionales y de relaciones sociales que permitan ese cambio personal. Si acá hablamos que el contexto de la persona hace que también tenga unos hábitos importantes, que se mitigue el riesgo y adicionalmente que pueda tener mucha más estructura y comprensión acerca de esa mitigación de esos factores de riesgo. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Todo muy claro, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias, profe. Entonces, continuamos adentrándonos en el campo de la psicología de la salud. Vamos a empezar a revisar los niveles de atención que se garantizan para la atención en psicología de salud. Entonces, el sistema de salud organiza estos niveles según la complejidad para asimismo garantizar la cobertura y la eficiencia en el paciente. Tenemos el primer nivel, que es la atención primaria. Entonces, este básicamente está enfocado a la promoción y prevención y resolución de problemas comunes, ¿sí? Aquí, pues, es la estrategia que llama la Organización Mundial de la Salud como APS, que es la atención primaria en salud. Es ese primer contacto que tiene la persona con el sistema de salud para cualquier tema. No necesariamente tiene que ser que va a recibir una atención terapeuta-paciente, sino que también pueden ser temas de promoción y prevención en los que
el paciente tiene ese contacto con el sistema de salud. El segundo nivel es más especializado y este ya se da en hospitales y centros de especialidades. Entonces ya aquí se da una atención específica a problemas que ya requieren un nivel más alto de atención, que requieren tecnología y personal especialista en el tema de consulta. Y el tercer nivel, que es el de alta especialidad, entonces ya es en algunos hospitales o centros de atención donde se requiere una atención de alta complejidad en patologías específicas y que se requiere además de esa alta especialidad una tecnología muy avanzada para llevar a cabo esta atención. Entonces, hay unos modelos que hacen parte de este campo de la salud y tenemos un modelo muy importante y es el modelo biopsicosocial. Entonces, este nivel ya se sale un poco del enfoque biomédico tradicional que considera la salud y la enfermedad como un resultado de interacción entre tres dimensiones fundamentales. Entonces, esto es fundamental para cuando nosotros estamos interviniendo en el campo de la salud mental. Entonces, no solo el psicólogo, lo que mencionaba ahorita la profe Ángela, nosotros no podemos trabajar solitos en el campo de la salud, no podemos trabajar solitos. Siempre se integra al psicólogo en unos equipos multidisciplinarios, sea con el médico, el psicólogo, el neuropsicólogo. Entonces, de esta manera se concerta este equipo multidisciplinario. Entonces, esos tres factores que maneja el modelo biopsicosocial es el factor biológico. Entonces, aquí se tiene en cuenta todo lo que viene por medio de la parte genética, fisiológica y algunos procesos orgánicos propios, fisiológicos del individuo. Está también el factor psicológico, entonces aquí se evalúan las emociones, cogniciones, conductas y los estilos de afrontamiento. También tenemos por último el factor social. Entonces, ustedes saben que para nosotros es muy importante el contexto donde se encuentra el individuo, porque este factor también puede formar y moldear una conducta. Entonces, recordemos que en la parte de la personalidad, en el factor biológico, está el temperamento, que es heredado, ¿cierto? Y está también el carácter que define esa personalidad, que se moldea y se crea a través de experiencias vividas en el ambiente. Entonces, por eso es tan importante aquí tanto el factor biológico como el factor social, teniendo en cuenta el entorno familiar, el comunitario, el cultural y el socioeconómico. Bueno, en el tema de las políticas públicas, es muy importante mirar esta parte de cómo cómo se ha desarrollado la psicología en el campo de la salud. Entonces, hay una clasificación establecida y esto es, principalmente está la alta prevalencia de los trastornos. Entonces, allí se encuentra el estrés, la ansiedad, la depresión y un tema que está ahorita desbordado, ¿cierto? Que son las altas tasas en temas de suicidio y especialmente en la población latinoamericana. Entonces, también entre la revisión de las políticas públicas actualmente, vemos que hay un modelo reparador limitado, es decir, solo se está orientado a curar la enfermedad, a ir al daño o a esa atención de solo cuando se está grave, cuando se está experimentando y visualizando ya en público unos síntomas específicos y a eso se está orientando el sistema de salud, solo a curar la enfermedad. Y es muy importante la parte de promoción de estilos de vida saludable. Entonces, la parte de promoción y prevención
es altamente importante. Recuerden que la vimos en los niveles de atención de la salud. Entonces, si hubiera esa parte, si estuviéramos tan enfatizados en esa parte, no llegaríamos y se podría prevenir algunas situaciones que se presentan. También está la parte de la escasez y la desigualdad, ¿cierto? Que esto lastimosamente no se puede negar porque estas políticas públicas dependen de valores y recursos disponibles. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen la posibilidad de una salud prepagada, tienen todas las posibilidades, los mejores especialistas, actúa a tiempo el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo. Entonces, es algo que no podemos negar y que está incluido como un factor que se visualiza en las políticas públicas y que frecuentemente limita al individuo a requerir y a disfrutar de esta atención y que está, vuelvo y repito, muy limitada solo a contextos de crisis, solo cuando hay gravedad, entonces se acude. También esto es por cultura, ¿no? Mira que a veces pues hay la posibilidad por la EPS y solo, pues aparte también la cultura de los países que no se tiene esa conciencia de que ir al psicólogo, les decía yo que a mis estudiantes, no solo se va al psicólogo cuando se está enfermo, como cuando se va al médico, es que nosotros somos médicos de la mente, del comportamiento y el médico de medicina general, de enfermedades fisiológicas. Allá sí se va cuando se van a hacer unos exámenes que para revisar cómo están y no necesariamente para estar enfermo, por estar enfermos. Entonces es muy importante que de esta manera haya esa parte de prevención y que se quite como ese tabú de que la psicología solo es para, todavía se dice que para los locos, entonces no, es que yo estoy bien, es que yo estoy sano, es que no, eso es para alguien que esté por ahí en la calle, que esté hablando solo, bueno, todo este tipo de situaciones. Entonces vemos que la salud mental se convierte en un tema urgente en la comunidad, ¿sí? El campo de la salud, de la psicología de la salud, se enfoca más hacia la comunidad. Entonces, aquí vemos que la salud mental es un tema urgente en este momento, que los trastornos mentales representan una de las principales cargas de enfermedad en Latinoamérica, ¿sí? Que ustedes saben, creo que han estudiado que muchos de los trastornos de las enfermedades mentales se somatizan en el cuerpo y se crean enfermedades físicas. Entonces, miren que es importante por eso el tema de la prevención. Y que pues lastimosamente existe una brecha entre la necesidad de atención, los recursos disponibles y que esto sigue siendo pues una parte crítica. Entonces, se ha pedido aún que esta parte sea incluida de manera integral en las políticas públicas, ¿cierto? Que cualquier situación, aunque en este momento ya no sé si algunos ya han visualizado que hace poco salió la parte del código dorado, donde se empieza pues como a implementar toda esta temática, especialmente para la parte del suicidio, donde cualquier situación que se presente en salud mental es una urgencia y que se debe ser atendida por una urgencia como cualquier urgencia médica. Entonces, pues bueno, ahí se va avanzando, pero seguimos en esa tarea. Según las cifras también, se dice que 1 de 4 personas afectadas, al menos 1 de 4 individuos, experimentará un trastorno mental a lo largo de su vida. Entonces, imagínense, 1 de cada 4 personas. Es una cifra muy alta. Y el 75% manifiesta también que hay una brecha muy grande entre ingresos bajos, medios y altos
y pues la mayoría no recibe tratamiento adecuado. Ustedes saben, por ejemplo, una atención en una EPS es muy rápida, 1, 2, 3 sesiones, de pronto cambian el profesional, se vuelve a empezar, es bien complicado, solo hay derecho a unas cuantas especialidades o es muy difícil tener acceso a una especialidad. Y en segundo lugar, y el segundo lugar en discapacidad lo ocupa la depresión. Imagínense, la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, mira que no solo es moda de que se diga de que hay depresión, hay ansiedad, no, es que es algo que es real, que es latente, que ustedes como futuros profesionales de la salud tienen que empezar como a sensibilizarse con este tema, porque es lo que podemos hacer nosotros, sensibilizar de alguna manera a la comunidad por medio de esa promoción y prevención, ya que no hay un conocimiento aún. Muchas personas sufren de depresión y no lo saben, no lo saben. Simplemente dicen, me siento cansado, no quiero más, siento que tengo una carga, no quisiera levantarme de mi cama. Entonces, bueno, ahí hay unos límites y es que también muchas veces ahora las personas dicen, ay, es que tengo una depresión, es que estoy ansioso, pero realmente la depresión es un trastorno, es una patología que, miren, la Organización Mundial de la Salud ya la declara como una discapacidad. Entonces, es importante que esta temática empiece a ser sensibilizada primero que todo en nosotros como profesionales de la salud. ¿Cuál es el rol del psicólogo en la atención primaria? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Primero está esa promoción y prevención. Entonces, es ahí donde entramos nosotros a realizar unas acciones concretas en contextos familiares, escolares, comunitarios. ¿Por qué? Porque estos son los ambientes y los factores protectores de los niños especialmente, ¿sí? El contexto familiar, el colegio, la comunidad, para los adultos su lugar de trabajo. Entonces, en todos estos contextos entramos nosotros a desempeñar ese rol en la atención primaria. Entonces, la atención primaria especialmente que se ve, promoción y prevención. Entonces, como segundo punto está esa intervención en los trastornos, el tratamiento de trastornos depresivos, de hiperactividad, psiquiátricos y asociados a enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, la demencia, enfermedades crónicas, que necesitan este acompañamiento. Recuerden que aquí no actuamos solos porque nosotros no vamos a medicar, no vamos a realizar, por ejemplo, una tomografía. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta esta parte. De esta manera, continuamos con el trabajo en redes. Entonces ya ahí se da la intervención más en el sistema, por ejemplo, en el jurídico. Por favor, cierran los micrófonos. Por ejemplo, en el sistema jurídico. Entonces se trabajaría contra la violencia infantil, el maltrato infantil y también se podría... Uy, ¿quién es? Veo por aquí, ¿quién tiene abierto? Edith. Gracias. Bueno, entonces continuamos esa labor de intervención en la comunidad dependiendo pues el sistema afectado. Entonces, como cuarto punto está la prevención específica, que esta va directamente relacionada a la orientación a la prevención de enfermedad, de trastornos y disfunción en poblaciones
vulnerables. Entonces, básicamente notamos que el rol del psicólogo en el campo de la salud es más hacia la comunidad, ¿sí? Hacia los contextos como tal. De esta manera, la psicología de la salud vemos que tiene una relación mucho más directa con las políticas públicas, ¿cierto? Entonces, vemos que se centra principalmente en la calidad de vida y salud integral. Entonces, se cubre como un todo. Primero, en la prevención, tratamiento y la promoción de estilos de vida saludable. Dentro de esas políticas públicas, obviamente, hay unos marcos normativos, hay unas leyes, unos acuerdos, unos lineamientos que nos orientan para la parte de asignación de recursos para la salud mental. Obviamente esto pues va directamente ligado a las instituciones que manejan el recurso. Y en la comunidad, pues les repito, como una población objetivo o una población afectada, donde se realizarán las debidas intervenciones y programas. Entonces, ¿qué hace la psicología de la salud? Contribuye a una mejora de la salud y calidad de vida mediante la prevención, el tratamiento y promoción de estilos de vida saludable, basado ¿qué? Siempre basado en la salud integral del ser. Entonces, estos modelos de creencias en la salud, entonces son una base para diseñar programas de prevención y adherencia a tratamientos en poblaciones específicas. Está también el modelo ecológico, que sí permite intervenciones a nivel individual, interpersonal, comunitario y de política pública de manera articulada. Entonces siempre vemos que no se ve al individuo como un solitario, ¿cierto? Siempre se ve como esa relación con el entorno, esa parte interpersonal, cómo responde en el contexto, en la comunidad. Y la participación en la política, pues el psicólogo tiene aquí un rol creciente en la formulación de políticas para la mejora de la salud mental. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a tener como esa participación en la parte de políticas públicas. ¿Por qué? Porque el psicólogo conoce también de acuerdo al contexto donde se encuentren esas necesidades que se generen en el contexto, en el campo de la salud mental. Entonces, de esta manera, la psicología puede llegar a ser un puente entre la comunidad y las políticas. De esa manera es que se ha logrado incluir, que se ha logrado avanzar, que se ha logrado también caracterizar esta parte de salud mental, que sea visible, como de que es tan importante, que tiene tanta prioridad la parte de la salud mental como la parte médica, fisiológica. Entonces, ¿qué hace el psicólogo de la salud? Entonces opera como un nodo entre las necesidades básicas de la población, los equipos de atención y además pues los marcos normativos, porque es necesario que nosotros nos basemos también en un marco normativo para estar de acuerdo a esta parte legal y todo lo que orienta la acción del Estado. Entonces, primero, en el individuo se estudia la salud, el bienestar y el comportamiento del ser humano. En la comunidad se crean redes, cultura y entorno social. Entonces, cuando se llega a estas comunidades, siempre primero que todo, pues se genera un diagnóstico de acuerdo a estas necesidades. También se visualizan, se identifican las redes de apoyo, se identifica también la cultura del sitio, porque no va a ser igual llegar, por ejemplo, a un colegio que llegar a una comunidad indígena, ¿cierto? Porque hay
culturalmente son diferentes, hay unas situaciones, unos comportamientos que para uno puede ser normal, para otros no puede ser normal. Entonces siempre debemos ubicarnos culturalmente en esa comunidad. Y en la parte de la política pública, con las normas, toda la parte de legalidad, los recursos y además los programas que existan para esa promoción y prevención de la comunidad, porque muchas veces ni los conocen. Muchas veces, lastimosamente, los funcionarios, cuando, por ejemplo, en los municipios tienen esos programas de salud mental, se enfocan en cumplir unos indicadores, tomar las fotos, mostrar una actividad, pero hay cosas mucho más allá en estos programas que pueden ser viables para la comunidad y de apoyo para ello. Entonces, ¿qué desafíos tenemos nosotros en esta parte de las políticas públicas que pues a veces suena ladrilludo decir políticas públicas, normatividad, pero es muy importante para nosotros también? Entonces, en este momento hay una práctica muy fragmentada y es que la intervención actual se centra solo en la atención individual. Entonces, en la EPS el psicólogo está para cuando hay una situación, acceden a esta atención y hay una prevención secundaria, pero entonces hay una limitada interdisciplinariedad. Entonces, tú no trabajas por lo general en conjunto con el neurólogo, con el psiquiatra, sino que yo lo veo, lo remito y no sé qué más, pero sería muy necesario que se trabajara realmente en equipo y que todos aportaran desde su disciplina lo realmente importante para el ser. Entonces, otro desafío que tenemos es la formación epistemológica. Se requiere abordar esta epistemología profesional y además el conocimiento de las políticas públicas para que podamos tener así una intervención más efectiva. Entonces, también la énfasis en la atención primaria en salud, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud enfatiza el primer nivel de atención y la estrategia APS como eje de prevención y promoción. Entonces nos vamos contextualizando y vamos viendo también la importancia de todos los aspectos que actualmente se están viviendo. Entonces, como conclusión, vamos viendo que como psicólogos somos actores claves en que la salud es fundamental en la promoción, prevención e intervención, especialmente en el primer nivel de atención. Entonces, nuestro papel es clave en el tema de salud mental. Otro punto importante es la articulación necesaria entre políticas públicas, en la parte interdisciplinaria y además pues los psicólogos estamos preparados y podemos de esta manera intervenir en los desafíos actuales de la salud mental. Entonces, nuestro papel en el tema de salud mental, del campo de la salud, es muy importante. Entonces, además, tener esa formación continua. Hablábamos hace unos días en que será responsable salir, graduarme e irme a abrir un consultorio y empezar a atender. Debemos tener mucho cuidado con este tema, debemos ser muy éticos, debemos prepararnos, ¿sí? Comprender el sistema de salud, actualizarnos totalmente día a día en el campo profesional que deseemos estar. Entonces, para de esta manera ser más visibles, que el impacto del psicólogo en la sociedad sea más visible, sea más sonado, se sensibilice más a la comunidad. Y por último, hay una frase muy importante y nos dice, la salud mental no es un lujo, es un derecho. Es que ya es un derecho igual a otro
derecho y tiene la misma importancia. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos esa responsabilidad y capacidad de ser agentes de cambio en este proceso, ¿sí? De acabar con tantos tabús, con tantos comentarios, situaciones que se mencionan y tanta irresponsabilidad que existen en este momento en la psicología. Además que nosotros, pues principalmente, nuestra labor también es esa sensibilización con la comunidad para entender que el que va al psicólogo no es porque es un loco o es un enfermo mental, sino porque también quiere revisar cómo está integralmente en su salud, quiere revisar qué puede prevenir, si hay unos antecedentes, cómo puede actuar, en qué se puede ejercitar, ¿sí? Hay muchas situaciones en que podemos empezar a trabajar. Entonces, hasta aquí es la parte explicativa de el tema de salud mental, de la psicología de la salud. Entonces, Brian, ¿tienes una pregunta? ¿Te escuchamos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ujú. Bueno, ya que ustedes tienen un poco más de experiencia en este campo y más contacto literalmente con este campo profesional, quisiera preguntar, ahora por las características tecnológicas de esta sociedad, por ejemplo, no sé, TikTok, redes y todo lo, mejor dicho, todo lo que se comunica por medio de esos lugares que tienen una repercusión claramente en la mentalidad y en la identidad de cada persona. ¿Cómo el campo médico se está preparando para abordar estos nuevos retos? ¿Sí? Como un muchacho que de pronto ve un video en TikTok y se autodiagnostica algún trastorno y tiene este trastorno ya en su identidad pensando que tiene, no sé, narcisismo o algo por ese estilo. ¿Cómo este campo se está preparando para tratar este problema y, como dijimos, bueno, como Somer se dijo, prevenirlo antes de que pues termine evolucionando? No sé si me hice entender. Eh, bueno, mm, o sea, a ver si te entendí. Mencionas que en las redes actualmente, pues el exceso de información hace que los consumidores de estas redes se autoidentifiquen con algún trastorno. No sé si eso es lo Eh, que quieres decir. ¿Sí? me me refiero a que, digamos, en la explicación, según lo que yo entendí, se abordaron problemáticas que son existentes, pero ahora por la tecnología hay nuevas problemáticas. La que Somer se acaba de mencionar, sí, es una de las que me refería, pero pues también como la ansiedad que puede causar un celular, como la que acabé de explicar, la de los diagnósticos que dan por TikTok, de cómo las personas pueden dar opiniones variables por redes sociales y bueno, todos esos problemas que Ya. aquejan la tecnología actual, ¿qué métodos preventivos está creando este campo profesional para tratar estos problemas? Bueno, realmente está muy difícil tu pregunta, porque sí, pues es una temática que actualmente está creando muchas situaciones, aún hasta está llevando a casos de suicidio, ¿no? Porque eh, se identifican tanto con una red, con el TikTok, con los retos, que hasta los ha llevado a este tipo de situaciones. Y también, según lo que mencionas, pues hay muchas personas que éticamente no son las adecuadas y que están preparadas para hablar de ciertas situaciones. Vemos que, y ahora con la parte que está muy de moda, el coach, ¿no? Que todos son coach, todos hablan, pero pues va uno a mirar y muy pocos son los que están preparados. Pienso que pues es lo que podamos hacer cada uno éticamente, por eso les decía, no es salir y abrir un consultorio y decir soy psicólogo y venga, recibo de todo, es también lo que podamos hacer cada ser humano
desde nuestra ética, porque pues es muy difícil controlar lo que ya está. O sea, ¿y de qué manera enseñamos a los jóvenes? Pudiera ser desde los colegios, que es la parte donde más reciben información, a que se eduquen en clasificar la información, en qué me sirve, qué no me sirve, porque la tecnología nos ha dado muchos avances, nos ha ayudado muchísimo, nos ha aportado muchísimo, pero también en este momento nos está perjudicando mucho, como tú lo mencionas. Entonces pienso que es más algo individual desde la ética y que se pudiera hacer temas de prevención desde los colegios, ¿sí? Que las alcaldías también pudieran ir también a los colegios, manejar algunos programas, porque sí. Mira decías algo muy importante, digamos, el consumo de sustancias psicoactivas es un problema que es muy antiguo y que viene, pero ahora el consumo de redes está casi que al mismo nivel. Hay más que todo jóvenes, aunque hay personas adultas también adictas, pero el tema, por ejemplo, de adicción en pantalla en niños está perjudicando muchísimo, está causando daños ya a nivel cerebral, fisiológico, en el comportamiento. Entonces, pues es muy importante que este tema de prevención y en las familias también, estas pautas de crianza, horarios de atención, porque ahora vemos que los papás, para que los niños coman, les pasan la pantalla, para que los niños se entretengan, les pasan la pantalla, muchas veces por librarse del niño, y lo que se está creando es un daño, y observamos este tema de adicción en pantallas que es bastante delicado en este momento. Entonces, Brian, pues pienso, pues es como algo personal, lo tomo de esa manera, pero pues no sé si ayudé en algo a tu pregunta. No, sí, es una muy buena opinión y pues ayuda a enriquecer de pronto la comprensión. Aunque, bueno, digamos, bueno, presento esta duda y ya no sigo molestando más. Y Tranquilo, es el tema está de bien. Eso muestra que cómo estás muy pendiente. no te agradezco mucho. Siento que, como bien su merced dijo, las redes sociales tienen algo que termina enganchando muy fuerte. Y no hay, mi pregunta es, ¿no hay de pronto ahora o a futuro algo que intente regular el consumo de esta tecnología? Porque a mi forma de ver, la tecnología no es ni un veneno como las drogas, pero tampoco es algo tan fácil como cualquier otra cosa. Para mí es una herramienta. Y como bien dijo, por ejemplo, si yo tengo aquí un hijo, por ejemplo, no tengo hijos, pero digamos que tuviera, si yo tengo un taladro, yo no se lo voy a dejar asequible a mi hijo porque sé que se puede hacer daño. Yo lo tendría para cuando él lo sepa usar y eso va a ser progresivamente y demás. Mejor dicho, Exacto. regularle el acceso a esta herramienta. Igual debería ser con la tecnología. No, bueno, no se pueden hacer dos cosas. Regular la tecnología para los jóvenes para que puedan aprovecharla y no hacerse daño, porque pues como su merced dijo, el consumo de redes está produciendo daños en los procesos cognitivos de cada persona y más que todo en los jóvenes. También nosotros, los adultos también, obvio, pero los niños creciendo con eso también se están viendo muy Sí. comprometidos. Y lo segundo es, no se están utilizando también estas redes sociales para que las personas con ya más conocimiento y más experiencia y con un criterio mejor den mejores opiniones por esas redes sociales, para que también se utilicen esos medios para promocionar una buena información e información saludable. Exactamente, pues pienso que tú ahí mismo estás dando como la respuesta, porque en sí no hay nada todavía establecido, como algunos países ya tienen unas edades y limitación del acceso a redes, a algunas edades, o hasta no se permiten algunas redes, están totalmente canceladas para el acceso en determinados países. Esos son ya temas y normatividades drásticas que se han tomado. Entonces, pero pues acá en Colombia, que yo conozca en este momento, no, todavía no hay ninguna limitación. Y pues controlar qué personas hablen, también hay muchas páginas y muchas herramientas donde hablan personas, ahora los podcasts de los psicólogos, de los psiquiatras, hay mucho también muy bueno, pero el problema es cómo podemos en que
como tratar de que la persona decida ver lo correcto, pues es complicado. Es complicado y ya va más desde casa, desde la educación que se le brinda y lo que haya establecido para el menor o para los jóvenes. Entonces, pues sí, es algo bueno para trabajarlo, ¿no? Para plantear algo y poder trabajar. Ahora invitarlos al tema de investigación es muy importante y estas ideas que ustedes generan acá les sirve para ello. O sea, qué bueno que ingresen a un semillero y planteen este tipo de ideas y puedan ustedes mismos crear como esas soluciones a esas problemáticas. Ir al campo, y poder tomar esas opiniones, aplicar esos instrumentos y ver qué me sale de ahí, qué puedo yo hacer para generar una problemática actual. Entonces, es muy importante, pero en este momento que lo haya y que lo podamos controlar, Brian, no hay pues algo así establecido. Paulina, cuéntame. Buenas tardes a todos. Bueno, es como para agregarle algo a la opinión o pregunta del compañero, y es que las redes también llevan a que las personas se diagnostiquen con IA, o sea, como que no tienen los recursos o ven a alguien, no es que me sirvió esta IA como para saber yo qué tengo. Eso creo que también es algo muy grave en este tema, pues como de la salud mental y en psicología, ya que muchas personas llegan a consultorios diciendo, no, es que yo tengo esto solo porque la IA me dijo. Entonces siento que también es algo supremamente grave, porque cada vez esto se viraliza más, entonces era como para dar ese punto de vista. Gracias. Exactamente, exactamente. Mucho cometemos ese error. Muchas veces hasta nosotros consultamos Google para ver qué síntomas trae alguna situación. Entonces, es algo que debemos trabajar. Bexy, ¿qué pasó que te me arrepentiste de levantar la manito? Por ahí te... Ah, no, no, profe, es que la compañera habló de la IA y Ujú. precisamente que día acá, yo vivo en un conjunto residencial que pues solo somos 80 apartamentos y estábamos hablando ahí entre copropietarios y un copropietario que es abogado y penalista, hablando de que él no necesitaba un psicólogo, que él le preguntaba a la IA lo que necesitaba. Entonces yo le dije, bueno, pero usted le dice a la IA lo que siente. ¿Y ella cómo le responde? Dijo, ah, no, ella me dice lo que yo necesito. Le digo, ok, claro, porque es que así, si usted le dice que no, que usted duerme bien y usted no le da ni signos ni síntomas que para usted no son pues como relevantes, pues ella le va a decir que usted está bien. Le dije, pero siempre donde hayan seres humanos se van a necesitar psicólogos. Pero es complejo como ahora se está Sí, usando tanto la IA para mm, diagnosticarse. sí. Sí, como les hablaba cuando estábamos mencionando la parte de salud mental, que ahora todos opinan, todos mencionan sin una parte, sin una formación, esa parte ética. Entonces, y es sensibilizar que el psicólogo es el médico de la parte mental, ¿cierto? De esa parte comportamental, mental, así como hay el médico para la parte física. Entonces, es un trabajo muy largo, muy fuerte que tenemos nosotros. Brian, Luisa y cerramos con Brian. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Buenas tardes. Eh, Sí. que todo va dirigido cuando hagamos ya el rol de psicólogo y nos toca atender un paciente, en este caso, un ejemplo, sea hipertenso, diabético, y notemos que este paciente no se quiera pegar al plan. En ese caso, nosotros cuando tengamos ese rol de psicólogo, ¿qué herramientas o qué estrategias podríamos hacer para en la parte, en este caso que estamos explicando que sería la de salud, esa paciente pueda seguir con su tratamiento, que no se quiera desvincular y que no tenga un problema futuro con temas de salud? Gracias. Claro, pues ahí, mira que es una sensibilización muy fuerte, es tratar de concientizar al paciente porque pues obligarlo es difícil, ¿cierto? Pero es como desde nuestra labor generamos esa empatía tan fuerte que podamos llegar a
sensibilizar el paciente. Es como de qué manera nosotros abordamos el paciente, de qué manera podemos sensibilizarlo a tal punto de que muchos llegan al psicólogo diciendo, yo estoy aquí porque me mandaron, pero yo no quería, ¿cierto? No lo necesito, pero llegan cuando tú puedes hacer ese contacto directo con él y ellos empiezan a interiorizar tantas cosas y a mencionar tantas cosas, entonces puedo de alguna manera lograr esa sensibilización. Algo también que tenemos que ser muy responsables y es cuando definitivamente no hubo empatía con el paciente, no hay un rapport establecido, no hay una conexión. Entonces, también es recomendar o remitir a otro profesional que pueda hacerlo si veo que no es posible, que por mi parte no se pudo establecer. Para que terminen esa parte, esos tratamientos ya en cuanto a salud que hayan sido generados para ellos, pues también es mostrarles todo el proceso, en qué puede terminar si no realizo mi tratamiento a tiempo, si no empiezo a aplicarlo, entonces en qué puede terminar, se puede volver algo peor, horrible, porque pueden decir, no, es que yo estoy bien, yo no necesito, no, pero las cifras indican otra cosa y cómo le muestro en qué puede terminar si no accede a un tratamiento. Igual eso ustedes lo van creando con su experiencia, con su formación, depende en el campo que se vayan a desempeñar. Entonces, de esa manera, pues se va creando como esa experiencia necesaria para saber qué digo, qué no digo, qué indico, ¿cierto? Porque pues igual todos los pacientes son diferentes y no hay un manual para yo poderle decir haga esto y ya todo va a estar solucionado. Además, recuerden que nosotros en sí no le cambiamos la mente a nadie, sino que resignificamos, sensibilizamos y brindamos herramientas para que sean ellos mismos los que decidan si utilizan y qué hacen de ahí en adelante para ejercer o poner en práctica lo que nosotros podemos brindarle, porque pues en realidad, pues como que decir, como nos dicen, no, venga, evalúeme, dígame qué tengo cuando nos dicen usted es psicólogo, entonces esa parte creo que depende de la formación también y la experiencia, pues se va a ir generando. Bueno, Brian, terminamos. ¿Puedo opinar una ¿Sí? cosita ahí? Claro que Listo. sí. Bueno, adicional a lo que mencionas, profe, es también muy importante tener en cuenta que cuando no se adhieren en los procesos hay que reportar a la EPS, ¿listo? A la EAPB. ¿Por qué? Porque eso ya se considera un problema de salud pública, ¿sí? Entonces las bajas adherencias a los tratamientos de enfermedades hacen que pues se incremente más la enfermedad, ¿cierto? Y llega a tener más estados de comorbilidad. Entonces ahí lo que puedes hacer es un correíto a la EPS a la que está afiliado el paciente, comentando la situación, tal vez que la red de apoyo tampoco nos colabora mucho y es ahí donde también tenemos que hacer corresponsal a la EPS. Nosotros no podemos trabajar solitos. Entonces recuerden que todo lo que hablamos hoy es un trabajo interdisciplinar. Entonces está el psicólogo, pero también activa rutas de atención. Y una de las rutas de atención es que si el paciente no se da el tratamiento, podemos utilizarlas para que nos puedan colaborar desde la EPS. ¿Listo? Lo mismo los pacientes mentales. Ellos no tienen poder de decisión frente a su tratamiento. Si te llega un caso de un paciente que tiene algún tipo de intento de suicidio o que de pronto tiene algún tipo de consumo de sustancias, son pacientes que se determinan que no tienen un tema mental para tomar una decisión. Por lo tanto, la familia toma la decisión. En caso de que sea menor de edad y digan definitivamente nosotros nos hacemos a cargo, entra el ICBF y entra la EPS, porque es un menor de edad y se considera que está vulnerando su derecho a la salud. Así se hagan responsables de su familiar. Si es mayor de edad, toma decisiones, pues la persona que considere pues que es una persona que toma decisiones adecuadas frente al paciente y asimismo si piden pues digamos el tema de que no aceptan el tratamiento, pues ahí sí ya nosotros no podemos hacer nada porque es un adulto, ¿sí? Pero en los niños sí se vigila que se protejan los derechos, niños y adolescentes. ¿Bien? Gracias, profesora. Muchas gracias, profe. Listo.
Bueno, Brian, Luisa, Bueno, profe, yo tengo una pregunta y es acerca del sí. del primer nivel de atención en salud mental, ¿cierto? Usted ahorita hablaba que ya en Colombia se viene reforzando políticamente esto, las EPS vienen reforzando pues esta parte del primer nivel de atención, pero yo conozco varios casos en los cuales las EPS sabemos que tienen crisis económica por ahorrarse en algunos pesos, digámoslo así, prefieren contratar no psicólogos, sino terapeutas. Conozco dos casos específicamente en los cuales eh, el diagnóstico inicial lo hacen terapeutas holísticos, coach, personas de pronto que han trabajado la parte de terapia emocional, terapias alternativas, y llegan a este punto. Y muchos de los pacientes, conozco dos, tres casos en los cuales llegan pacientes a los cuales les mandan terapia y se sienten en el momento desconcertados. Uno, pues porque aunque es primera, en casos de violencia intrafamiliar, en casos de drogadicción, en casos de suicidio, las citas son súper lejanas. Usted va a la EPS, por ejemplo, a decir, es que estoy deprimida, es que tal cosa, entonces lo que hacen es que te dan una cita 2, 3 meses después y llegas y no te encuentras con un psicólogo. Y hay personas, no es, yo creo que hay muchas que confunden a un terapeuta con un psicólogo, ¿cierto? Y para ellas le dicen, ve, yo tengo una persona que te puede escuchar. Normalmente siempre dicen que los psicólogos es para escuchar y ya, entonces tengo una persona y mandan a un terapeuta, mandan a uno de estos terapeutas holísticos y yo creo que eso ha sido un poco la desviación que se ha tenido en Colombia del papel del psicólogo, ¿cierto? No sé si actualmente, pues creo que después de esta web lo consultaré, si en Colombia hay alguna política en la cual garanticen y obliguen a que las EPS contraten profesionales idóneos para poder tratar estos pacientes. Sí, pues es un tema complicado porque pues nosotros lo podemos hablar, ¿cierto? Lo podemos hablar de la manera correcta, ética, pero pues intervenir allá pues es muy complicado porque de qué manera lo hacemos. Sin embargo, siempre que esté a nuestro alcance, en los contextos que nos encontremos, por eso les decía, la parte ética es muy importante y es estas personas que de pronto están realizando estas atenciones y haciendo cosas que no les corresponde, que no están formadas para ello, pues principalmente son ellos los que deberían reconocer y actuar frente a esto. Pero pues ya nosotros es lo que podamos hacer éticamente en la norma, según en el contexto donde nos encontremos, porque pues solucionar eso, sí, es algo que lo podemos dialogar y vemos tantas situaciones y que es triste, a veces da rabia, porque para eso nosotros nos preparamos, para eso estamos estudiando. Entonces sí es algo que es un tema que genera algo de frustración, pero pues desde lo que podamos hacer cada uno éticamente, los invito a que ya están cerca ustedes a llegar a ese punto, entonces lo hagan siempre de la mejor manera. Bueno, Brian, no sé si te quedó levantada la mano o vas a decir algo y ya cerramos aquí porque nos extendimos un poco. No, perfecto. Primero que todo agradecerles todas las respuestas porque ya dan un poco más de claridad sobre el campo a trabajar. Y bueno, ya como para finalizar mi duda y yendo por el lado de la compañera es, en la realidad, no en el ideal o lo que debería ser, sino en la realidad, en lo que es ahora el campo real, cómo funciona el tema de los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, cómo se organizan dentro del sistema de salud. Profe, no sé si tú que tienes más experiencia en el campo de salud, nos puedas ayudar ahí con esa parte. Bueno, eso depende de dónde trabajes. Sí, me encantaría decirte que vas a contar con psiquiatra, pero como yo duré muchos años trabajando sin psiquiatra en la mano, entonces te tocaba decidir. En esos casos, cuando son pacientes, cuando tienen patologías duales,
que hablábamos que es tener un diagnóstico de trastorno mental y de comportamiento por abuso o dependencia a sustancias. Y está la otra patología que viene a raíz de esa situación, que puede ser depresión, puede ser ansiedad o puede ser esquizofrenia u otro tipo de trastorno. Es ahí donde, dependiendo de la cronicidad del trastorno, podemos empezar a decir que necesitamos ayuda por psiquiatría, ¿sí? Comúnmente el psicólogo clínico hace la valoración completa, pide apoyo por valoración por psiquiatría y el psiquiatra es el que da el plan de manejo. El ideal es ese, que él decida que necesita centro de salud mental, en adicciones, ¿cierto? Es el que evalúa y evalúa el riesgo a nivel psicológico en caso de que la persona pues tenga pensamientos estructurados o que haya llegado a una situación de crisis emocional donde pueda tener en riesgo su vida y él determine el riesgo. ¿Qué sucede? Que cuando no hay psiquiatra nos toca a nosotros y es una responsabilidad supremamente grande y nos apoyamos de los médicos, ¿sí? Los médicos nos dicen, bueno, yo considero, dentro de lo que sé es que tenemos contenciones verbales, farmacológicas y contenciones mecánicas. Muchas veces la contención mecánica suena feo lo que voy a decir, pero es la sujeción de las extremidades del cuerpo a la cama a pacientes agitados. Es ahí donde el que da la orden es el médico, psiquiatra o psicólogo, dependiendo la gravedad del asunto, ¿sí? Y se trabaja de manera interdisciplinar. Como se dan cuenta, nosotros no trabajamos solo. De la mano está el médico tratante, de la mano está el psiquiatra, de la mano está el enfermero, ¿sí? Las personas que hacen en conjunto la posibilidad de que la persona no se haga daño, ¿sí? Pero en sí, cuando no tienes una posibilidad de psiquiatría, que es el que direcciona todo y el que manda la remisión, te toca a ti. Y es ahí donde tú necesitas instrumentos de tamizaje, que si quieres averiguar un poquito más a profundidad, el Ministerio de Protección Social tiene los elementos donde cuáles son las pruebas de tamizaje que hacemos. Hay una específica para la detección de riesgo de suicidio en la persona, ¿sí? Y mide unos conceptos muy importantes que a veces dejamos pasar, como el tema de si está tomando medicamentos para dormir, si ha podido dormir, si ha llegado a intentarlo antes. O sea, son muy estructuradas esas preguntas que nos permiten evaluar si hay un nivel de riesgo para un intento de suicidio, ¿sí? Que es lo más importante en este momento. Estar completamente seguros de la decisión que vamos a tomar. Entonces, si te das cuenta, participan varias personas, también depende del lugar, te toca tomar decisiones a ti, pero comúnmente se hace con el médico tratante o el médico que genera la conducta o el plan de tratamiento y el psicólogo, ¿bien? No sé si te quedó resuelta la duda que tienes. No, sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias a todos, un grupo muy chévere. Veo que estuvieron muy atentos. Decirles nuevamente que lo que necesiten desde la red del curso, de sus docentes, estamos muy atentos para ustedes. Por favor, enfóquense en la actividad que está en este momento, la actividad tarea 3, fase 3. Recuerden que allí hay una actividad internacional, que los que no asistieron, ahí les enviamos la grabación para que hagan el análisis. Quería aclararles ese puntico aquí porque sé que algunos dicen, ay, ¿qué hago? Entonces, pues ahí tienen la posibilidad. Lo importante es que la vean, realicen ese párrafo de análisis que necesitan y pues recuerden que en el foro sus docentes están muy atentos para contestar lo que requieran. Muchísimas gracias por su atención, por su puntualidad. No, tranquilos que la asistencia se genera acá del Teams, entonces por eso no se les envió para diligenciar. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien. Muchas Hasta gracias, que luego. estén bien, Gracias, hasta profe luego. Ángela. Gracias, profe Juliet, que Muchas estés bien. gracias. Muy amable. Excelente disposición. Gracias.